Había nacido muchos años atrás, pero a pesar del tiempo y la distancia, siempre mantuvo su esencia intacta. Necesitaba del ímpetu de la juventud y la sabiduría de la edad para convertirse en cada una de sus transformaciones. Cuenta la historia que en esta ocasión decidió convertirse en un dragón con ganas de cambiar el mundo y con su aliento de neblina despertar a la gente de corazón curioso y guiarla hasta la verdadera magia de la vida. Pero como cualquier noble propósito, necesitaba de valientes y apasionados guerreros para que lucharan a su lado. Cruzó el mundo entero en su búsqueda, hasta que un día llegó a un pequeño y peculiar lugar lleno de historias escondidas. Y ahí reconoció a sus primeros elegidos, y a pesar de que aún eran muy pequeños, él se encargó de dejar piezas en su camino para que el día en el que realmente estén listos, sus historias se crucen y entre sueños de papel, nuestro dragón por fin pueda nacer. Pero el cuento no se acaba ahí. Las primeras pistas que yo encontré en mi vida vinieron acompañadas de un personaje muy especial. El señor de cabeza blanca es el Carlitos y para mi hermano y para mí se convirtió en una especie de padrino o un abuelo, algo así como un abuelino, un hado abuelino. Yo lo conocí cuando era muy pequeña y el primer recuerdo que tengo de él es esto, un juego. Él me saludó y después de saludarme se acercó a una maleta, sacó este juego y me enseñó a jugarlo. Supongo que gané porque me dio una caja de colores que, bueno, después de unas horas perdí y me puse a llorar, pero lo importante es que a partir de ese entonces, de esa maleta, no dejaron de salir todos los juegos que yo me podía imaginar. Y no solo juegos, siempre habían historias, siempre habían chistes o algo que preguntar. El Carlitos, una de las historias que más apreciaba y una que le escuché contar tantas veces que prácticamente la sentí vivir, es la siguiente. Una mañana, don Rudencindo Ortega se paró a su clase y les dijo: muchachos, el día de hoy posiblemente les voy a enseñar una de las cosas más importantes que puedo. Don Rudencindo se paró en la pizarra y dibujó una línea recta. Esta línea, chicos, representa la línea de la vida. La dividió en 6 pedazos y dijo: cada uno de estos pedazos representa un tipo de conocimiento que el ser humano tiene a lo largo de su vida. Primero está el sensorial. Necesitamos que el mundo entre a través de nuestros sentidos. ¿Quién no ha visto a un pequeño llevarse algo a la boca? Luego viene el empírico. Jugar y experimentar nos permite conocer qué es lo que nos rodea. El científico, en cambio, nos permite respondernos el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Después viene el filosófico, un poco más complejo, nos ayuda a entender ideas como la religión, ideas como la filosofía, cómo funciona una sociedad. El artístico, en cambio, con toda su armonía, nos permite dar soluciones a problemas distintos. Y si en cada una de estas etapas logramos recoger las herramientas adecuadas, llega un día, quizás ya con la cabeza blanca como la del Carlitos, llegamos al conocimiento espiritual. ¿Por qué existimos? Y finalmente encontramos la fe. El problema, lamentablemente, es que no sentimos lo suficiente, mucho menos jugamos ni experimentamos durante nuestras primeras etapas de la vida. La última vez que el Carlitos visitó el Ecuador, él no es de aquí, él es de Chile, fue en 2016 y en esta ocasión me invitó a vivir un viaje con él. El viaje que es posiblemente el causante de que yo esté el día de hoy parada con ustedes y el que hizo que mi carrera universitaria, que estaba designada a ser una científica impresionante, cambiara rotundamente. En este viaje jugamos como todos los juegos que él me había enseñado desde que era pequeña, con niños de escuela, con colegios, de escuelas privadas, de escuelas particulares. Y era impresionante y demasiado emocionante ver cómo los más chiquititos se emocionaban al transmitirles la información a través del juego. ¿Quién de nosotros no se le complicó un poco cuando estaba aprendiendo geometría? Pero hay juegos que te permiten hacer eso mucho más divertido. El problema fue que a medida que yo iba subiendo en curso, subiendo en edad, en esas aulas me iba encontrando con cabezas apagadas. La luz de los niños que estaban en los primeros grados
se convertía en una aula llena de cabezas vacías, de gente que simplemente estaba esperando el momento de salida para salir, y no solo los alumnos, también los profesores. Y lo que más impotencia me daba es que dentro de esas cabecitas habían personas que querían hacerlo, querían seguir aprendiendo, pero posiblemente el entorno en el que se encontraban iba a hacer que se dejen llevar. En ese entonces yo ya estaba estudiando biología en la universidad. Me comencé a apasionar y enamorarme de subir y bajar montañas, de ver las flores pequeñitas que habían en cada uno de estos lugares, y con los niños jugábamos experimentos durante los recreos. Emilio, un niño de 7, 8 años, obviamente el más indisciplinado de su clase, siempre estaba conmigo en los recreos, y un día cuando estábamos buscando muestras para ver debajo del microscopio me dijo una frase que posiblemente muchos de nosotros la hemos dicho, sencilla, pero que me dejó pensando. Me dijo: ¿y yo qué creía que la ciencia era aburrida? Yo ya estaba enamorada de la ciencia. A través de la academia y de todo lo que estaba estudiando, ya me había enamorado de la ciencia. Lastimosamente me di cuenta de que todo ese enamoramiento vino porque yo era parte de un selecto grupo que tenía acceso a esa información. Esa información estaba dentro de la academia y no iba a salir de ahí. Y niños como Emilio posiblemente seguirán creciendo pensando que la ciencia es la materia aburrida que te dan en el colegio para ponerte una nota y que muchas veces te hacen tener miedo de esto. En ese momento, junto con el problema que vi dentro de las aulas, decidí hacer algo. Tenía que interponerme entre ese cambio de los niños chiquitos hacia los niños grandes. Y sobre todo tenía que buscar un puente para poder unir lo que me apasionaba de la naturaleza, de la biología, y también lo que me estaba apasionando en ese momento. Y como nada en esta vida es coincidencia, y cuando las cosas tienen que pasar, pasan, un día recibí un mensaje de la Cari. Una compañera de la universidad, no había hablado demasiado con ella, pero en este mensaje me estaba invitando a hacer algo. Me estaba invitando a un proyecto en el que ella quería transformar la información que estaba dentro de artículos académicos en cuentos. Cuentos para grandes, pequeños, de todas las edades y condiciones. Por supuesto que quería ayudarle. Era de hecho la pieza clave que estaba buscando para unir esto que yo estaba preguntándome dentro de mi cabeza. Y por suerte, no solo quería ayudarla. Durante mi vida universitaria conocí a la gente adecuada que nos iba a permitir llevar esta idea un poco más allá. Fue cuestión de unos días reunir a las esferas del dragón, a mis esferas del dragón, y en una clase de esta misma universidad, hace un año aproximadamente, muchos de ellos ni siquiera se conocían, nos sentamos a soñar. Nos sentamos a poner sobre la mesa todas nuestras pasiones artísticas, dibujar, pintar, escribir. Nos sentamos a poner también todos nuestros dones sobre la mesa, mezclarlos y crear lo que ahora es Dragón de Polilepis. Dragón porque envuelve la fantasía que nosotros sentíamos cuando éramos niños. ¿Quién nos inspiró con una historia de Harry Potter o El Señor de los Anillos? Y Polilepis, porque el Polilepis es el único árbol que llega más arriba en las montañas. Y no solo eso, también es parte de aquí de Sudamérica. Y además le dicen árbol de papel. El papel que nosotros queremos cumplir dentro de la educación y el papel del que posiblemente van a estar nuestros cuentos para llegar a todos los niños y personas que quieran escucharlos. Desde ahí la cuenta simplemente comenzó a seguir. Es impresionante cómo cuando una cosa está destinada a ser, simplemente el camino se te abre. Comenzamos a crear más personajes, el dragón de agua, de fuego, de roca y muchos otros. Después nos comenzamos a ver enfrente de público, niños que realmente estaban escuchando nuestros cuentos, a llevarles muestras, a hacer que miren a través del microscopio y se emocionen de la misma manera que cualquier científico apasionado se emociona al estudiar el individuo que es objetivo de su estudio. Después comenzamos a probar con más grandecitos, adolescentes, es un público difícil, y a trabajar con diferentes instituciones que nos permitían llevar la ciencia hacia la gente, hacia donde tiene que estar. Y nos comenzamos a topar con reacciones como estas, o quizás reacciones como estas. Ojitos enamorados que a través de nuestros cuentos estaban viviendo la ciencia, la estaban sintiendo. Una mamá una vez nos contó que cuando su hija estaba viajando hacia la costa, de repente hizo que pare, porque la hija le dijo: mami, en ese bosque vive el dragón.
Una niña que nunca había conocido un bosque de polilepis le hizo parar a su madre porque ahí vivía el dragón. Pero bueno, esto está muy hablado, y ya que la historia no se le cuenta de la misma manera a todos, quiero invitarles a que ustedes también se permitan sentir esa naturaleza. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, por favor. Es importante, todos por favor cierren sus ojos y van a dejarse llevar por lo que escuchan. Estamos en las montañas. De repente el cielo se nubla y comienzan a caer pequeñas gotas de agua. Agua que al llegar al suelo se transforma en nieve. Es la primera vez que ven nevar. El viento comienza a tocarles la cara y de repente sienten que algo los está persiguiendo. Los ve dentro de las sombras. Comienzan a apurar el paso. Las plantas cambiaron, ahora solo hay tierra y hay rocas. En ese momento lo ven. Abren los ojos y lo ven. Este es del zorro andino, imponente, salvaje. Pero si ustedes logran conocerlo realmente, puede ser el travieso que les daña los proyectos de la tesis o el fiel compañero que esperan mientras ustedes terminan su trabajo. Especies como esta viven en las montañas, soportando condiciones drásticas todos los días. Es impresionante cómo lo hacen. Lamentablemente, especies como estas están amenazadas por lo que nosotros hacemos diariamente. Él y muchos como él están desapareciendo. Si ustedes se trasladaron a un lugar parecido a esto, estamos bien. Ustedes se permitieron sentir. Ustedes se permitieron sentir un poquito de esa vida y de esa magia que siempre les está rodeando. Sin darme cuenta, muchos de los juegos que yo jugaba de pequeña me ayudaron a resolver problemas de adulto. Muchas de las estrategias y mucho de esto que yo hice me ayudaron a encontrar las pistas del dragón a lo largo de mi camino, y aunque algunas veces quise salirme de ese camino, esta vida se encargó de que conozca y me encuentre a las personas adecuadas en los momentos adecuados. La ciencia, la vida, los sueños y la naturaleza hay que vivirlas. Y si tú quieres que un sueño crezca, tienes que trabajar duro y ser constante. Pero trabajar duro y ser constante no significa que te dejes llevar por todos los problemas que la sociedad te impone en ese camino. Tienes que ser lo suficientemente valiente para jugar, para soñar y para dejar que ese niño que creía en la fantasía cuando eras más pequeño se adueñe de ti de vez en cuando, y a través de un corazón presto y una mente abierta, en algún punto puedas encontrar la verdadera magia de la vida. Gracias.